Después de una década, Andrés regresa a la vida que le arrebataron. Frente a frente con quien lo destruyó, le quitó el amor de su vida. Tendrá una última oportunidad de hacer justicia. ¿Buscará redención o se hundirá en el mismo odio que lo consumió? Antes de empezar, me gustaría que te suscribieras al canal y que me digas en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el relato. Era una tarde de invierno en la que la bruma se posaba espesa sobre las aceras, oscureciendo la ciudad y cubriéndola con un velo gris y frío. Andrés avanzaba lentamente, sus pasos resonaban sobre el asfalto mojado. A su alrededor, las luces de los escaparates iluminaban su silueta delgada y encorvada. Su abrigo, desgastado y deshilachado, ya no lograba aislarlo del frío, y el aire helado calaba sus huesos. Sin embargo, seguía adelante, sin destino claro, sin apresurarse, con una mano en el bolsillo y la otra firmemente sujeta a la bufanda gris que rodeaba su cuello. Andrés caminaba sin prestar atención a la multitud. Apenas veía los rostros de las personas que se cruzaban con él, perdidas en sus propios mundos, envueltas en el mismo hastío que consumía cada día de su vida. Entonces, algo le hizo detenerse. Un ruido estridente, casi irreal, quebró la monotonía de la noche. El sonido de un camión frenando de golpe, seguido por un chirrido y el inconfundible estruendo de una bicicleta cayendo al suelo. Andrés giró la cabeza hacia el cruce y vio a un niño con la mirada perdida, paralizado en medio de la calzada. El camión, inmenso, se acercaba demasiado rápido, no iba a detenerse a tiempo. Sin pensar en las consecuencias, Andrés corrió hacia el niño. Su cuerpo reaccionó instintivamente, sus músculos tensos y listos para actuar a pesar de los años de desgaste. En el último segundo, extendió el brazo y atrapó al niño por el cuello de su chaqueta, tirando de él con fuerza hacia la acera, justo cuando el camión pasó a escasos centímetros de donde estaban. Los dos cayeron en el suelo, jadeando. Andrés, recuperando el aliento, miró al niño, quien temblaba, sus ojos abiertos de par en par y las lágrimas comenzando a llenar su rostro. ¿Estás bien, chico?, preguntó Andrés con voz áspera, casi un susurro. El niño, todavía en shock, solo pudo asentir mientras intentaba ponerse de pie. Andrés, haciendo un esfuerzo, también se incorporó, estirando su mano para ayudar al niño a levantarse. Era un chico de unos 10 años, de rostro pálido y asustado. A su alrededor, la gente comenzaba a amontonarse, murmurando sobre el incidente, mientras el conductor del camión bajaba enfurecido. «¡Idiota!», gritó el conductor, acercándose rápidamente. «¿Estás harto de vivir o qué? Te lanzaste justo frente al camión. ¿Dónde están tus padres?». El chico, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Andrés lo miró de arriba a abajo, percibiendo el contraste entre la ropa cara del chico y su propio aspecto desaliñado. Luego levantó la vista y clavó sus ojos en el conductor, que retrocedió al ver la intensidad de su mirada. «Él es solo un niño. Bájale a tu tono», dijo Andrés en voz baja, pero con una firmeza que dejó al conductor paralizado. Sin decir más, el hombre regresó a su camión refunfuñando y arrancó rápidamente, dejando un rastro de humo y resentimiento. «¿Qué estabas pensando?», preguntó Andrés, volviendo su atención al chico. «Cruzaste sin mirar, casi te matas. ¿Acaso tienes ganas de morir?». El niño lo miró, aún asustado, y negó con la cabeza. «No, señor, es que», respondió el chico, sollozando y limpiándose la nariz con la manga de su chaqueta. «Mi papá me compró esta bicicleta nueva y quería ver qué tan rápido iba». Andrés no pudo evitar esbozar una leve sonrisa irónica. «Buena bici», murmuró, observando la bicicleta tirada en el suelo. «Pero si sigues corriendo como un loco, puede que ni tú ni la bicicleta lleguen muy lejos». El niño levantó la mirada y, con torpeza, dijo: «Gracias, señor. Gracias por salvarme». «No tienes que agradecerme nada, chico», contestó Andrés, encogiéndose de hombros. «Solo ten más cuidado la próxima vez». El niño, sin embargo, pareció insistir en su agradecimiento. Su rostro, antes pálido y lleno de miedo, comenzó a iluminarse con una mezcla de curiosidad y admiración. «De verdad, muchas gracias. Mi papá dice que cuando alguien te salva tienes que darle algo. ¿Usted necesita algo, señor?». Andrés se rió para sus adentros. «¿Algo?», pensó. «Este niño no sabe nada sobre la vida, ni sobre lo que alguien como yo realmente necesita». «No, no necesito nada, niño. Solo ve a casa y no metas a nadie más en problemas». El chico pareció pensativo por un instante, y luego dijo con un aire resuelto: «Mi papá es dueño de restaurantes en toda la ciudad.
Seguro que me dará dinero para dárselo a usted. Venga, por favor, acompáñeme a su restaurante. Él está ahí ahora. Andrés se detuvo, considerando la propuesta. No quería dinero, pero en ese momento se dio cuenta de que una comida caliente, un refugio momentáneo, podría ser suficiente para él esa noche. Miró al niño y asintió. Está bien, solo por esta vez. Pero no quiero que tu padre piense que soy uno de esos tipos que piden algo a cambio. Claro que no, señor. Mi papá es muy generoso. Él sabe cómo recompensar a alguien que hace algo bueno, aseguró el niño con una sonrisa de orgullo. Andrés sintió una punzada en el pecho al escuchar al niño hablar con tanto cariño y admiración sobre su padre. Recordó un tiempo en el que él mismo había tenido sueños de éxito y respeto, un tiempo antes de que su mundo se desmoronara. Caminaron juntos hasta el restaurante principal de la cadena del padre del chico, una elegante fachada de cristal y luces doradas que contrastaban con la oscuridad de la noche. Al llegar, Andrés dudó, mirándose en el reflejo de la puerta. Su imagen, con ropa sucia y una barba descuidada, le recordaba cuánto había cambiado desde la última vez que había estado en un lugar así. «Vamos, señor, no tenga miedo», dijo el niño empujando la puerta e invitándolo a entrar. Un guardia de seguridad observó a Andrés con desdén, murmurando algo al oído de su compañero, pero al ver al niño a su lado, se detuvieron. «El hombre está conmigo», dijo el chico, alzando la voz con una autoridad que sorprendió a Andrés. Entraron en el restaurante y se adentraron en la elegante decoración y el bullicio de la gente adinerada que cenaba tranquilamente. Andrés miró a su alrededor, sintiéndose como una sombra en ese mundo brillante y pulcro. Un camarero se les acercó dirigiéndose al chico. «Jeremy, tu padre te está esperando en el salón privado». Jeremy miró a Andrés con una sonrisa y antes de seguir al camarero murmuró: «Vamos, señor. Papá sabrá recompensarlo bien». Andrés lo siguió en silencio, su corazón golpeando fuerte. Cada paso lo acercaba a un pasado que él creía enterrado. Andrés siguió al niño, Jeremy, por un corredor largo y alfombrado que parecía ir más allá de lo que la vista alcanzaba. Cada paso de Andrés resonaba de forma diferente, haciéndole sentir como si el sonido de sus propios zapatos tratara de decirle algo. Hacía años que no había estado en un lugar tan lujoso, y aquella sensación de calidez, aunque efímera, le resultaba inquietantemente familiar. Cuando llegaron al final del pasillo, Jeremy empujó una pesada puerta de roble decorada con incrustaciones doradas, revelando una amplia sala privada, iluminada por candelabros de cristal y con una enorme mesa al centro. Allí, rodeado de varios asistentes, estaba el hombre que, sin saberlo, era parte crucial del pasado de Andrés. Mateo, dueño de la cadena de restaurantes, se encontraba al otro lado de la mesa, con los ojos enfocados en un informe, mientras daba órdenes a los empleados con una eficiencia fría y calculadora. «Papá, mira, te traje al señor que me salvó», anunció Jeremy, rompiendo el bullicio. Mateo levantó la vista, parpadeando al ver a su hijo acompañado por aquel hombre de aspecto desaliñado y mirada profunda. Lo observó por un momento, evaluándolo con una ligera expresión de desconcierto en su rostro. Era como si algo en aquel hombre despertara en él una vaga, incompleta memoria, una que no podía concretarse en ese instante. Andrés, por su parte, miró también al empresario sin reconocer en él al amigo que, tiempo atrás, había compartido sus sueños de construir un negocio juntos. El tiempo y las experiencias habían cambiado a ambos hombres. Andrés, con la barba desordenada, la piel curtida y una mirada que revelaba el peso de los años de infortunio. Mateo, con el porte de un hombre exitoso, había cambiado su semblante juvenil por uno más rígido y arrogante. Ninguno de los dos se reconoció. «¿Tú eres el hombre que salvó a mi hijo?», preguntó Mateo, bajando el informe y cruzando las manos frente a él. «Sí, solo hice lo que cualquiera haría», respondió Andrés, tratando de evitar el contacto visual. Mateo asintió, observándolo con una expresión de interés que era difícil de descifrar. «Aún así, has hecho algo valioso, Andrés, ¿verdad?». Mateo le tendió la mano. «Soy Mateo, el padre de Jeremy y dueño de este restaurante. Mi hijo parece estar muy agradecido contigo, y supongo que debo estarlo también». Andrés estrechó la mano de Mateo, sintiendo un extraño estremecimiento al oír su nombre en boca de aquel hombre. Por un segundo, la sombra de un recuerdo se cruzó en su mente, pero lo desechó rápidamente, atribuyéndolo al cansancio y a la sorpresa de estar en un lugar tan ajeno a su realidad actual. «No hace falta agradecimiento», dijo Andrés con voz ronca.
Solo hice lo que debía. Mateo frunció el ceño, como si esperara algo más. Pero viendo la expresión adusta de Andrés, decidió no insistir, y en cambio, adoptó un tono más afable. Te agradezco tu honestidad. Pero dime, ¿en qué trabajas? Preguntó con una curiosidad genuina. Trabajo, o mejor dicho, consigo lo que puedo, respondió Andrés con una media sonrisa amarga. Lo que sea necesario para seguir adelante. Mateo lo estudió detenidamente. Parecía haber algo en aquel hombre que le resultaba casi inspirador. No por su aspecto, sino por la forma en la que hablaba, con una sinceridad y humildad que rara vez se encontraba en el mundo en el que él se movía. Te ves como alguien que sabe lo que es trabajar duro, dijo Mateo, bajando la voz, como si estuviera hablando consigo mismo. Tal vez alguien como tú podría ser de utilidad aquí. Andrés frunció el ceño, sorprendido ante aquella oferta inesperada. No quiero molestar, ni ocupar un lugar que alguien más necesite. Solo vine para asegurarme de que el niño estuviera a salvo, dijo, tratando de no sonar demasiado evasivo. No es ninguna molestia. En este lugar siempre hay algo que hacer, desde limpiar hasta atender ciertas áreas del restaurante. La verdad es que cuesta encontrar empleados de confianza. Mateo sonrió, dándole una palmada en el hombro. ¿Qué dices? Podrías empezar mañana mismo y, por supuesto, te pagaremos bien. Andrés sintió una especie de vacío en el estómago, una sensación mezclada de sorpresa y resistencia. Había jurado no regresar nunca a este mundo, a este tipo de vida, después de todo lo que había pasado. Pero allí estaba, frente a una oportunidad que le ofrecía algo más que una comida caliente. Si aceptaba, eso le daría la estabilidad que hacía tiempo había perdido y una posibilidad de construir una nueva vida. Además, había algo que lo inquietaba y atraía a la vez sobre este hombre. Sin saber por qué, sentía que debía aceptarlo. Está bien, aceptaré la oferta, dijo al fin, con voz firme, aunque con un toque de duda en sus ojos. Mañana estaré aquí a la hora que me digan. Perfecto, exclamó Mateo satisfecho. Estaré aquí a las 8 de la mañana. Pregunta por Barnaby, el gerente del restaurante. Él te asignará las tareas iniciales. Antes de que Andrés pudiera responder, Jeremy se acercó y le tiró del abrigo. Gracias otra vez, señor. Me alegra que ahora vaya a trabajar aquí. Sus ojos brillaban con sincera alegría. De nada, chico. Solo asegúrate de no correr de nuevo frente a los camiones, respondió Andrés, dándole una palmadita en la cabeza. Algo en la inocencia del niño le causaba una extraña paz. Mientras Mateo observaba la escena, se dio cuenta de que el chico había formado una conexión instantánea con Andrés. Quizás eso también influía en su decisión de contratarlo, ya que ver a su hijo feliz era para él algo invaluable, aunque en realidad no entendiera por qué. En un rincón de su mente se preguntaba de dónde provenía realmente aquel hombre, qué historia escondía detrás de sus ojos cansados. Sin embargo, decidió no indagar más. Andrés se despidió con una inclinación de cabeza y se dio la vuelta para salir, mientras sentía que el peso de los años caía sobre él con cada paso. Al pasar junto a la puerta, se detuvo, observando el restaurante lleno de gente, las risas, el bullicio y la ostentación. Aquella escena despertaba en él sentimientos encontrados. Por un lado, admiraba la grandeza de aquel lugar. Por otro, le recordaba su propia caída, su ruina, y la traición de un amigo que en algún rincón de su alma nunca había logrado perdonar. Salió del restaurante y caminó hasta un puente cercano, donde el viento nocturno le despeinó el cabello y le trajo consigo recuerdos lejanos. Apoyado en la baranda de hierro, se quedó mirando el agua turbia que corría bajo sus pies, preguntándose cómo había llegado hasta allí y si este nuevo empleo sería la llave a una vida más tranquila. Sin embargo, la sensación de haber visto antes al tal Mateo persistía en su mente, como un enigma sin resolver. Al día siguiente, Andrés se presentó puntualmente en el restaurante, vistiendo una chaqueta un poco menos ajada que la noche anterior y con un aire más limpio, aunque igual de humilde. Al entrar, el gerente Barnaby, un hombre de aspecto seco y serio, lo recibió en la entrada. Sin mediar muchas palabras, lo condujo hasta un pequeño vestidor, donde le dio un uniforme limpio y le explicó sus tareas. Esto es sencillo, Andrés. Limpiar el patio, asegurarte de que los baños estén en orden y mantener todo en orden en el área de empleados. ¿Alguna pregunta? Andrés negó con la cabeza, observando el lugar con atención. Cada rincón del restaurante parecía estar perfectamente diseñado para reflejar éxito y grandeza,
y él no podía evitar sentir una leve punzada de nostalgia. A medida que avanzaba el día, Andrés se dedicó a su trabajo con diligencia, sin quejarse ni un solo instante, a pesar de que algunos empleados se referían a él en voz baja como el vagabundo. Durante sus tareas, se cruzó con Jeremy, quien al verlo sonrió y corrió hacia él, charlando alegremente sobre cualquier cosa que se le ocurriera. La inocencia del niño contrastaba con el ambiente sofisticado y un tanto impersonal del lugar. Ya era casi la hora de cierre cuando Mateo apareció de nuevo. Al ver a Andrés trabajando en el patio, se acercó a él. «¿Qué tal te ha ido en tu primer día?», preguntó con un tono de voz casi amigable. «Bien, me han tratado bastante bien», respondió Andrés, sin mirarlo directamente a los ojos. Mateo asintió cruzando los brazos mientras lo miraba detenidamente. «Bueno, pues que sepas que, si haces bien tu trabajo, este lugar puede darte algo más que un simple salario. No tengo paciencia con los incompetentes, pero sí valoro la lealtad y el trabajo duro. Y si veo en ti esas cualidades, Andrés, podría darte una oportunidad real aquí». Andrés asintió, aunque no dijo nada. Le costaba expresar algo más que un simple asentimiento en aquel momento. Había aprendido que las promesas de los hombres de éxito a menudo llevaban tras de sí intenciones veladas, y el tono de Mateo le recordaba eso. Aún así, la posibilidad de estabilidad era algo que no podía rechazar, y decidió guardar sus dudas y trabajar con esfuerzo. Mientras se marchaba, Andrés echó un último vistazo al restaurante y a la figura de Mateo, que se alejaba entre los pasillos iluminados. Sin saberlo aún, ambos hombres estaban en el umbral de una historia mucho más compleja, y las primeras semillas de un enfrentamiento inevitable comenzaban a germinar bajo la superficie de aquella aparente cordialidad. Andrés llevaba ya varios meses trabajando en el restaurante. Había aprendido a moverse entre los camareros y cocineros sin llamar la atención, un hombre invisible que observaba sin ser observado. Sus rutinas eran tranquilas y discretas, y mantenía una relación distante con la mayoría de los empleados, quienes lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Sin embargo, había algo que aún no comprendía del todo, aquella inquietud que experimentaba cada vez que veía a Mateo, el propietario. Se había acostumbrado a encontrarlo en los pasillos o en las oficinas de vez en cuando, siempre rodeado de asistentes, hablando en voz baja, pero autoritaria. Una noche, mientras limpiaba el comedor principal, escuchó una conversación que lo hizo detenerse en seco. Dos guardias sentados en la esquina del pasillo conversaban en voz baja, sin darse cuenta de la presencia de Andrés. «¿Sabías que Mateo tenía un socio al principio?», preguntó uno de ellos en tono conspirador. «¿En serio? Nunca escuché de eso. Pero tiene sentido, esos negocios no crecen de la nada», respondió el otro, inclinándose hacia adelante interesado. «¿Qué pasó con él?». El primer guardia se encogió de hombros y lanzó una mirada alrededor, asegurándose de que nadie más los oyera. «Dicen que lo metieron en problemas legales, fraude, estafa, algo así». Mateo se quedó con todo después de eso. Ya sabes cómo es él, siempre sale limpio. Andrés sintió un nudo en el estómago. Los recuerdos que había intentado enterrar todos esos años volvían a su mente, cada uno tan claro como el día en que fue acusado injustamente. Ese socio era él. Su mirada se oscureció mientras contenía la respiración, esforzándose por mantener la compostura. En ese momento escuchó el sonido de pasos acercándose. Era Mateo, quien se dirigía a su oficina. Andrés lo observó en silencio desde la penumbra. Todo en Mateo había cambiado, excepto su andar confiado y esa mirada fría y calculadora. Aún así, no mostraba ningún indicio de reconocerlo. Andrés sabía que tenía que obtener respuestas. A la noche siguiente, cuando Mateo estaba a punto de salir, Andrés reunió el valor suficiente para acercarse a él en el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. Mateo lo observó, algo sorprendido de verlo allí. «Andrés, ¿necesitas algo?», preguntó Mateo, su tono distante pero cortés. Andrés lo miró con fijeza antes de hablar. «Sí, de hecho, quería preguntarte algo. Escuché a algunos empleados hablar sobre un antiguo socio que tenías. Parece que, en algún momento, él también era dueño de estos restaurantes». Sus palabras estaban cuidadosamente medidas, pero su voz temblaba levemente al final. Mateo frunció el ceño, su expresión se tornó rápidamente más rígida, y hubo un destello de incomodidad en sus ojos. «Ah, eso fue hace mucho tiempo», respondió Mateo, restándole importancia con un leve movimiento de la mano. «Un asunto complicado, nada que merezca la pena recordar.
¿Por qué te interesa? Digamos que los asuntos del pasado tienden a quedarse contigo, dijo Andrés en un tono que apenas lograba contener. Luego respiró hondo y añadió: ¿Qué pasó con ese socio? Preguntó directamente. Mateo soltó una risa suave, condescendiente, pero algo en sus ojos cambió, como si reconociera un atisbo de desafío en la mirada de Andrés. Fue hace más de una década. Ese socio, bueno, cometió errores. Yo solo hice lo que tenía que hacer para mantener el negocio a flote, respondió Mateo con calma, como si hablara de un hecho trivial. Andrés sintió una ola de rabia y dolor, los mismos sentimientos que lo habían consumido durante esos 10 años en prisión. Pero se obligó a mantener la calma, asintiendo levemente mientras sus puños se cerraban y sus uñas se clavaban en sus palmas. Es curioso, dijo Andrés, su voz apenas un susurro. A veces el pasado parece perseguirte, aunque hagas todo lo posible por evitarlo. Mateo frunció el ceño de nuevo, esta vez más visiblemente, y dio un paso hacia Andrés, evaluándolo con más detalle. ¿Por qué tienes tanto interés en esta historia?, preguntó. Su tono ya no era cordial, sino inquisitivo. Andrés lo miró fijamente, sus ojos cargados de resentimiento, de una verdad que estaba luchando por salir a la superficie. Pero se dio cuenta de que aún no era el momento. Así que suavizó su expresión y se encogió de hombros. A veces, la gente olvida que otros también tuvieron que trabajar duro para alcanzar sus sueños, dijo en tono más neutral, dejando la insinuación en el aire. Mateo lo miró un momento, pareciendo sopesar sus palabras, pero finalmente desvió la mirada con un gesto de desdén. Todos tenemos que tomar decisiones difíciles, Andrés. Así es el mundo de los negocios. Algunos ganan, otros pierden, pero al final solo los que perseveran llegan a la cima, contestó Mateo, su tono frío y calculador. Y si me permites un consejo, continuó, inclinándose levemente hacia Andrés, a veces aferrarse al pasado solo nos arrastra hacia abajo. Andrés sintió como si cada palabra de Mateo fuera una puñalada. Pero en lugar de perder la compostura, asintió lentamente, forzando una pequeña sonrisa. Agradezco tu consejo, dijo, esforzándose por mantener su voz tranquila. Lo tendré en cuenta. Mateo se giró, visiblemente satisfecho, como si hubiera ganado algún tipo de enfrentamiento silencioso, y salió del restaurante. Andrés se quedó allí, viendo cómo desaparecía entre las sombras su figura cada vez más distante. Sentía una mezcla de furia y determinación burbujeando en su interior. Ahora tenía la certeza de que Mateo era responsable de todo lo que le había sucedido. Sabía que la oportunidad para confrontarlo de verdad aún no había llegado, pero al menos ahora estaba preparado para ello. Al día siguiente, Andrés llegó temprano, decidido a investigar más sobre el funcionamiento del restaurante. Tenía la intención de encontrar cualquier documento o información que pudiera incriminar a Mateo, alguna prueba de sus tratos turbios. Fingió estar limpiando la oficina de Mateo cuando el gerente, Barnaby, entró. «Andrés, ¿qué haces aquí?», preguntó Barnaby, desconfiado. Andrés improvisó rápidamente. «Lo siento, Barnaby. Estaba revisando los materiales de limpieza y pensé que esta oficina no había sido limpiada a fondo en un tiempo», respondió con calma, mostrándole el trapo en la mano. Barnaby lo miró con desconfianza por un instante, pero finalmente asintió y se marchó, murmurando algo sobre la eficiencia en la limpieza. Andrés exhaló aliviado, y justo antes de retirarse, vio una carpeta en el escritorio de Mateo. Estaba etiquetada con el nombre de una empresa desconocida para él, y el logo no le resultaba familiar. Decidió que investigaría sobre eso más tarde. De regreso a su área de trabajo, Andrés meditó sobre sus próximos pasos. Sabía que enfrentarse a Mateo no sería sencillo, y que cualquier paso en falso podría costarle caro. Pero el tiempo y la cautela se habían convertido en sus mejores aliados en aquellos años difíciles, y ahora, con cada encuentro y cada conversación, estaba más cerca de obtener la justicia que tanto anhelaba. En su interior, el hombre que había sido traicionado y humillado, y que había vivido en las sombras durante una década, comenzaba a resurgir. La batalla apenas estaba comenzando, y Andrés sabía que al final sería él quien tomaría la última decisión. A medida que pasaban los días, Andrés se sumergía cada vez más en su investigación, siempre discreto, siempre en las sombras. Sabía que cualquier movimiento en falso podría arruinar su plan. Pero una noche, cuando estaba por cerrar la cocina, ocurrió algo que nunca imaginó. Claudia, su antigua esposa, cruzó la puerta principal del restaurante. Andrés se detuvo en seco al verla.
Su corazón dio un vuelco, y su respiración se aceleró. Claudia entró con elegancia, acompañada de Mateo y de su hijo, Jeremy. La sorpresa en los ojos de Andrés era tal que tuvo que desviar la mirada rápidamente para que nadie notara su reacción. Su mente estaba en caos. Ver a Claudia allí, con el hombre que había destrozado su vida, le provocaba una mezcla de furia y nostalgia que apenas podía controlar. Mientras la familia cenaba en una mesa del salón principal, Andrés se quedó en la esquina de la cocina, observando desde lejos. Cada sonrisa que Claudia le dedicaba a Mateo le retorcía el alma. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él fue enviado a prisión? ¿Cuánto tiempo había estado Mateo manipulando a todos y robándole a él todo lo que amaba? Cuando Jeremy se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia los baños, Andrés lo siguió, decidido a enfrentarse al niño. No sabía qué le diría, solo sabía que necesitaba hablar con él. Pero cuando llegó a la entrada del baño, se encontró con Claudia, quien al verlo frunció el ceño y lo miró de forma inquisitiva. «¿Tú?», murmuró Claudia, sorprendida. Su tono no era de enojo, sino de genuina confusión. «¿Nos conocemos?». Andrés sintió que sus palabras se atascaban en su garganta. No quería responder, no podía, pero el dolor en su mirada era tan evidente que Claudia se quedó observándolo, como si intentara descifrar un rompecabezas que nunca había resuelto. «No creo, señora», respondió finalmente, bajando la mirada. Aunque intentaba aparentar indiferencia, su voz temblaba. Claudia lo observó un momento más antes de responder. «Es extraño. Tu rostro me resulta familiar», dijo en voz baja, sin apartar la mirada de él. Justo en ese momento, Mateo se acercó y puso una mano en el hombro de Claudia, apartando a Andrés con una mirada de desdén. «¿Todo está bien, amor?», preguntó Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, solo creí reconocer a este hombre, eso es todo», respondió Claudia, todavía con la vista fija en Andrés. Mateo frunció el ceño, dedicándole una mirada fría a Andrés. «Es solo uno de los empleados». «Nada importante», dijo Mateo con un tono cortante, mientras lo miraba de arriba abajo. «Andrés, ¿verdad? Será mejor que regreses a tus tareas». Andrés apretó los dientes, luchando contra el impulso de responder. Asintió lentamente, sintiendo una humillación quemante en su pecho. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, pero la voz de Claudia lo detuvo. «Un momento, Andrés», dijo ella con una voz suave pero firme. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». Él se volvió lentamente, mirando a Claudia con una mezcla de dolor y nostalgia. «Hace unos meses, señora», contestó en voz baja. «Solo encontré trabajo aquí por casualidad». Mateo soltó una carcajada irónica, sin dejar de apretar el hombro de Claudia. «¿Ves? Aquí todos vienen por casualidad», dijo, subrayando la palabra con sarcasmo. «Andrés sabe que esta oportunidad es más de lo que un hombre como él podría pedir, ¿verdad?». Andrés lo miró, sintiendo un odio silencioso que apenas lograba disimular. Pero antes de que pudiera responder, Claudia intervino. «A veces, una simple oportunidad puede cambiar una vida, Mateo. Deberías saberlo mejor que nadie», replicó ella. Su voz era suave pero firme. Mateo la miró, sorprendido por el comentario. Luego se giró hacia Andrés y con una sonrisa de desprecio le dijo: «Espero que aprecies lo que tienes, Andrés, porque en este mundo no todos tienen una segunda oportunidad». Andrés apretó los puños, incapaz de ocultar su ira. «A veces, la gente olvida que otros también trabajaron duro por lo que perdieron», replicó, clavando su mirada en Mateo. Había un brillo de desafío en sus ojos que no había mostrado antes. Mateo lo miró, visiblemente incómodo, pero decidió ignorarlo y guiar a Claudia de regreso a la mesa. Andrés se quedó allí en la penumbra, observando cómo se alejaban. Su mente estaba en llamas y su corazón latía con fuerza. Había algo en la expresión de Claudia, en su mirada, que le decía que tal vez ella también albergaba dudas. Quizá aún había una oportunidad de contarle la verdad. Esa misma noche, cuando el restaurante ya estaba casi vacío y Andrés terminaba sus tareas, se encontró nuevamente con Claudia. Ella estaba de pie junto a la puerta, como si esperara a alguien. Al verlo, esbozó una leve sonrisa y se acercó lentamente. «Andrés», dijo en voz baja, «¿puedo hacerte una pregunta?». Él asintió, sintiendo que el nudo en su garganta volvía a apretar. «¿Alguna vez te he visto en otro lugar?», preguntó ella, sus ojos buscando respuestas en los de él. Andrés dudó. Podía decirle la verdad en ese momento, pero no sabía cómo reaccionaría. Al final, decidió ser honesto. «Sí, señora, creo que sí, pero eso fue hace mucho tiempo», respondió sin añadir más detalles.
Claudia parpadeó sorprendida, como si algo en su interior finalmente encajara. No puedo creerlo, susurró llevándose una mano a la boca. Eres tú, ¿verdad? Eres Andrés. Él asintió, sus ojos llenos de dolor. Lo soy, Claudia. Y como puedes ver, las cosas no han salido bien para mí. Claudia lo miró, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y tristeza. ¿Qué pasó?, preguntó en un susurro mirándolo fijamente. Yo pensé que estabas muerto. Andrés apretó los labios, luchando por encontrar las palabras correctas. Finalmente decidió contarle la verdad. Mateo me traicionó, Claudia. Él hizo que me encerraran por crímenes que no cometí. Perdí 10 años de mi vida en prisión por su culpa, y al salir no me quedaba nada, ni nadie. Claudia lo miró, incrédula, sus ojos se llenaron de lágrimas. No, no puede ser, Mateo. Claudia bajó la cabeza, como si tratara de procesar lo que acababa de oír. Él es un hombre que no se detiene ante nada, continuó Andrés, su voz cargada de resentimiento. Perdí todo porque él quiso quedarse con lo que construimos juntos. Lo perdí, incluso a ti. Claudia dio un paso atrás, todavía en shock. Andrés, yo no sabía. Su voz temblaba. Mateo me dijo que habías muerto. Andrés la miró, una mezcla de tristeza y esperanza en su rostro. Claudia, no sé qué es lo que te ha dicho, pero todo ha sido una mentira. Y ahora que lo sabes, ¿qué piensas hacer? Claudia lo miró con los ojos llenos de dolor y dudas. No lo sé, susurró mirándolo con una tristeza que él apenas podía soportar. No lo sé, Andrés. Sin decir más, Claudia se volvió y salió del restaurante, dejándolo solo en medio del vacío y el silencio. A medida que ella desaparecía en la noche, Andrés sintió que finalmente la verdad había empezado a salir a la luz. Pero también supo que la confrontación con Mateo sería inevitable, y que ahora no había marcha atrás. Habían pasado unos días desde que Claudia había descubierto la verdad sobre Andrés y la traición de Mateo. El ambiente en el restaurante se había vuelto tenso, casi irrespirable. Andrés notaba miradas inquisitivas, murmullos contenidos y una creciente incomodidad entre el personal. Los empleados percibían la hostilidad invisible que ahora flotaba entre Mateo y Andrés. Y Andrés, por su parte, sabía que el tiempo de los enfrentamientos silenciosos había llegado a su fin. Esa noche, después de la hora de cierre, Claudia había acordado encontrarse con él en una de las oficinas traseras del restaurante. Llegó al lugar con pasos cautelosos, temiendo que Mateo pudiera descubrir su presencia. Cuando entró, encontró a Andrés de pie, con la mirada fija en el suelo. Al levantar la vista y verla, sus ojos mostraron una mezcla de gratitud y tristeza. Claudia, comenzó, su voz cargada de dolor contenido. Gracias por venir. Claudia asintió, sin poder disimular la angustia en su rostro. Cerró la puerta tras de sí y dio unos pasos hacia él. Andrés, susurró mirándolo con compasión, lo que me contaste la otra noche, todavía me cuesta creerlo. Sé que es difícil de aceptar, respondió él con un suspiro. Durante años yo también quería convencerme de que no era verdad. Pero el hombre al que amaste y en quien confiaste me robó todo, Claudia. Me robó los años, los sueños y también te robó a ti. Claudia lo miró, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y confusión. No me robó, Andrés, respondió con voz trémula. Mateo me mintió. Me dijo que habías muerto, que tu vida se había destruido por tus propios errores. Yo no sabía en quién confiar. Me quedé sola, y él se convirtió en mi refugio. Aunque ahora lo veo, fue un refugio construido en mentiras. Andrés se acercó lentamente, sus ojos llenos de determinación. Tú no eres la única a la que engañó, Claudia. Durante años, él manipuló a todos, construyendo su imperio sobre las ruinas de lo que alguna vez soñamos juntos. Pero ahora todo ha cambiado. Tú conoces la verdad, y yo también tengo la prueba de su traición. Claudia lo miró sorprendida. ¿Qué prueba?, preguntó con aprensión. Andrés sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. Lo sostuvo en alto, mostrándolo como si fuera un trofeo. Una confesión, dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Conseguí que Mateo admitiera todo. La traición, las trampas, la forma en que me incriminó, está todo aquí. Claudia lo miró con los ojos muy abiertos. Su respiración se aceleró al comprender el alcance de lo que tenía Andrés en sus manos. ¿Qué planeas hacer con eso?, preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Voy a entregarlo a las autoridades, dijo Andrés sin vacilar. Este es el final de su engaño. No dejaré que siga viviendo una mentira, una vida de éxito construida sobre la desgracia de los demás.
Claudia asintió, pero su expresión mostraba una duda profunda, un dilema interno que Andrés no pudo pasar por alto. ¿Estás bien?, preguntó él, con una nota de preocupación. Ella bajó la mirada, incapaz de enfrentarlo por un momento. Andrés, esto no es tan sencillo para mí. Mateo es el padre de mi hijo, y Jeremy lo ama. Por mucho que ahora conozca la verdad, temo lo que esta revelación pueda hacerle a nuestro hijo. Andrés respiró profundamente, comprendiendo el dolor de Claudia. Lo sé, Claudia. No pretendo hacerle daño a Jeremy, pero él merece conocer la verdad, y tú también. Todos merecemos la verdad. Yo ya no puedo vivir con esta injusticia, y sé que tú tampoco deberías. Claudia lo miró con tristeza y asintió lentamente. Entiendo, Andrés, y sé que tienes razón. Mateo tiene que responder por lo que ha hecho. Pero no sé cómo Jeremy enfrentará algo así, murmuró, visiblemente afectada. Antes de que Andrés pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Mateo apareció, sus ojos destellaban de furia al verlos juntos. Andrés y Claudia lo miraron, paralizados por la sorpresa. Así que esto es lo que está pasando, dijo Mateo con una sonrisa amarga, cerrando la puerta detrás de él. Ahora entiendo por qué te empeñabas tanto en trabajar aquí, Andrés. Eres un traidor, pero no eres nada astuto. Andrés dio un paso hacia adelante, mirando a Mateo con una calma peligrosa. Tú no tienes derecho a hablar de traición, Mateo. Durante años me has robado, me arrebataste a la mujer que amaba, y luego engañaste a todos para construir este imperio de mentiras. Tu tiempo se acabó. Mateo soltó una carcajada irónica. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Nadie te creerá, Andrés. Solo eres un exconvicto que ha vuelto buscando venganza. Mi palabra tiene peso, la tuya no, dijo con una frialdad aterradora. Andrés, sin embargo, no se dejó intimidar. Sacó la grabadora de su bolsillo y la encendió, dejando que la voz de Mateo resonara en la oficina. Las palabras de confesión, las admisiones de manipulación y fraude llenaron el silencio. La cara de Mateo se contrajo en una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Cómo?, balbuceó, con la mirada fija en el dispositivo. Andrés apagó la grabadora y lo miró con una sonrisa de satisfacción. Esta es mi prueba, Mateo. ¿Y tú? Tú no tienes nada que decir en tu defensa. Has terminado. Mateo apretó los puños, su respiración entrecortada. ¿Así que piensas destruirme? ¿Y por qué? ¿Porque no fuiste lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin mí? Todo lo que tienes es por mi culpa, Andrés. Yo te di una razón para luchar, incluso si fue de esta manera. Andrés sintió una furia ardiente en su pecho y respondió con voz firme. Sobreviví a 10 años de prisión porque no tenía otra opción. Ahora, soy libre, y no pienso dejar que sigas mintiendo y dañando a los que alguna vez confiaron en ti. Mateo miró a Claudia, buscando algún rastro de apoyo, pero sus ojos estaban llenos de desprecio y decepción. Claudia, ¿en serio crees en él? ¿Crees que no intentaría manipularte para destruirme? Claudia negó con la cabeza. La única persona que me ha mentido todos estos años ha sido tú, Mateo. Andrés me dijo la verdad, y ahora entiendo quién eres realmente. No pienso quedarme callada mientras destruyes a los que amas. Mateo, derrotado, se dejó caer en la silla, sus ojos fijos en el suelo. Claudia, intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Andrés miró a Claudia, sabiendo que la confrontación había llegado a su fin. Es hora de terminar con esto, Claudia. Mañana entrego la grabación a las autoridades. Esto no solo es por mí, sino por todos los que Mateo ha dañado. Claudia asintió, aunque una lágrima rodaba por su mejilla. Haz lo que tengas que hacer, Andrés. Este es el fin de todo, y es lo que él se merece. Mientras Andrés y Claudia salían de la oficina, dejaron a Mateo solo y derrotado en la penumbra, sabiendo que su imperio de mentiras estaba a punto de derrumbarse. La mañana siguiente llegó con un aire frío y denso en el restaurante. Andrés se preparó para lo que sería el último paso de su misión de justicia: entregar la grabación a las autoridades. Claudia había tomado la difícil decisión de acompañarlo y respaldarlo, aunque sabía que aquello afectaría profundamente a su hijo Jeremy. Pero ya no había vuelta atrás. Con una determinación compartida, se dirigieron hacia el restaurante, donde Mateo aún permanecía, sumido en su derrota silenciosa. Cuando llegaron, encontraron a Mateo sentado solo en la oficina principal. Parecía un hombre vencido, su figura, otrora imponente, se veía encogida y vulnerable. La puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio en la habitación era tan tenso que parecía que hasta el aire contenía el aliento. «Vinieron para el espectáculo, ¿verdad?»,
dijo Mateo con una risa amarga mientras alzaba la vista, sus ojos oscurecidos por la ira y la desesperación. Supongo que ver cómo un hombre cae es un placer perverso para algunos. Esto no es un espectáculo, Mateo, respondió Andrés con voz firme, avanzando un paso. Esto es lo que has creado con tus mentiras, con tus traiciones. Es solo el resultado de tus actos. Mateo soltó un suspiro pesado y desvió la mirada hacia Claudia, con una expresión de súplica que ella ignoró. «Claudia, ¿tú también?», dijo en voz baja, con un tono de dolor real que ella nunca había escuchado antes. «Después de todo lo que hemos pasado». Claudia, con una mezcla de tristeza y desilusión, negó con la cabeza. «Mateo, todo lo que hemos pasado se basó en mentiras. Te convertiste en mi refugio en un momento oscuro, sí, pero ahora entiendo que tú mismo creaste esa oscuridad. Engañaste a Andrés, lo destruiste y, por si fuera poco, nos engañaste a Jeremy y a mí también. Todo lo que teníamos estaba podrido desde la raíz». Mateo apretó los puños tratando de ocultar su desesperación. Sabía que no había escapatoria. Andrés sacó la grabación y la dejó sobre la mesa frente a Mateo, mirándolo fijamente. «Lo único que quiero es justicia, Mateo. Tú me robaste 10 años, me arrebataste todo lo que tenía y me abandonaste a mi suerte. Pero hoy todo eso acaba. Con esto», dijo, señalando la grabación, «tus mentiras van a salir a la luz, y esta vez no podrás escapar». Mateo lanzó una mirada fulminante hacia Andrés, como si con eso pudiera recuperar la autoridad que había perdido. «¿Y qué crees que ganarás con esto?», preguntó, con un tono venenoso. «¿Te devuelvo esos 10 años? ¿Recuperas lo que perdiste? No seas ingenuo, Andrés. No ganarás nada. Esto no te dará paz». Andrés apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. «Tal vez no recupere esos años, ni todo lo que perdí, pero al menos sabré que el hombre que causó todo este dolor finalmente paga las consecuencias. Eso, Mateo, me dará más paz de la que puedes imaginar». La puerta de la oficina se abrió, y 2 oficiales de policía entraron, sus rostros serios y decididos. Claudia había contactado a las autoridades en cuanto llegó al restaurante, y ahora estaban allí para cumplir con su deber. Mateo miró a los oficiales, sus ojos abiertos de par en par, como si la realidad de su situación acabara de golpearlo con toda su fuerza. Uno de los oficiales se acercó a él. «Mateo García, queda usted arrestado bajo cargos de fraude, manipulación de pruebas y conspiración», dijo el oficial con voz firme. «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra». Mateo trató de interrumpir, pero el oficial continuó mientras le leía sus derechos. Claudia y Andrés observaban la escena en silencio con emociones encontradas. Mientras los oficiales terminaban de esposarlo, Mateo lanzó una última mirada hacia Andrés, una mezcla de odio y desesperación en sus ojos. «Esto no es el final, Andrés», siseó con una sonrisa torcida. «Puedes quitarme todo, pero al final tú sigues siendo el hombre roto que yo creé». Andrés lo miró con frialdad, sin dejarse afectar por la provocación. «Ya no soy ese hombre, Mateo. Hoy soy alguien libre. Y tú, en cambio, estás atrapado en tu propia red de mentiras». Mateo fue conducido fuera de la oficina y su figura se desvaneció por el pasillo, acompañado por los oficiales. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el peso de los años de dolor y venganza comenzó a disiparse de los hombros de Andrés. Hubo un momento de silencio profundo entre él y Claudia, en el que ambos compartieron un entendimiento tácito. Finalmente Claudia habló, su voz apenas un susurro. «¿Qué pasará ahora, Andrés?», preguntó, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Él respiró profundamente, sintiendo por primera vez en años una paz que creía inalcanzable. «Supongo que ahora, Claudia, puedo empezar de nuevo. No sé exactamente cómo, pero ya no tengo esa carga, al menos no de la misma forma». Ella asintió y una tímida sonrisa apareció en sus labios. «Jeremy no sabe nada de esto aún. Será difícil para él comprender todo lo que ha pasado, pero me aseguré de contarle una parte. Él sabe que hay una historia detrás de todo y, cuando esté listo, le contaré todo. Si deseas hablar con él, creo que le gustaría». Andrés sonrió suavemente, asintiendo. «Me encantaría. No sé si él entenderá todo de inmediato, pero es mejor que conozca la verdad desde nosotros antes que de la boca de otros». Claudia le extendió la mano, y él la tomó, entrelazando sus dedos. Se miraron en silencio, conscientes de todo lo que habían perdido, pero también de todo lo que ahora se les presentaba como una nueva oportunidad. «Gracias por estar conmigo en esto, Claudia. No sabes cuánto significó para mí tener tu apoyo».
dijo Andrés con voz suave y sincera. Ella le apretó la mano con calidez y sin decir nada se acercó y lo abrazó, permitiéndose un momento de consuelo mutuo. Días después, Andrés y Claudia se reunieron con Jeremy en un parque, alejados de los recuerdos oscuros y el bullicio del restaurante. Jeremy los miraba con curiosidad, aún sin comprender del todo lo que había pasado con su padre. Jeremy, comenzó Andrés, arrodillándose para estar a su altura. Hay muchas cosas que aún no puedes entender, y quizás algunas no las comprendas por completo hasta que crezcas un poco más. Pero quiero que sepas que, sin importar lo que ocurra, siempre tendrás a tu madre y a mí a tu lado. Jeremy asintió lentamente, procesando las palabras de Andrés. Claudia se acercó y acarició la cabeza de su hijo con ternura. Lo que tu padre hizo fue muy malo, Jeremy, dijo ella en voz baja, y eso significó que tuvimos que tomar decisiones difíciles. Pero todo lo hicimos para protegerte y para que nunca vivas en una mentira. Jeremy, aún confuso, se abrazó a su madre, mientras Andrés miraba a ambos con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida tenía un propósito más allá de la venganza, y que quizá, en ese momento, había encontrado una nueva razón para vivir. Con el tiempo, Andrés construiría una vida lejos del odio que lo había consumido. Junto a Claudia y Jeremy, comenzaría a sanar, y el vacío que había llevado durante tantos años, finalmente empezaba a llenarse con la paz de saber que, después de todo, la verdad y la justicia habían prevalecido. Recuerdo cómo el frío de aquella tarde se pegaba a mis huesos, pero nada me congeló más que la mirada del niño cuando lo aparté del camino del camión. En ese instante, no pensé en el desgaste, en el cansancio que llevo arrastrando durante años. Solo había un impulso, un acto que me sorprendió a mí mismo. Nunca pensé que aquella decisión me llevaría de vuelta a un pasado que había tratado de enterrar bajo el polvo de los años y las decepciones. No buscaba recompensa ni agradecimientos, pero el destino parecía tener otros planes. Ahora aquí estoy, de regreso a este mundo brillante que en algún momento soñé construir junto a alguien en quien creía. Las cicatrices pesan, pero miro al chico a mi lado y, aunque el futuro es incierto, hay una llama que aún arde. Tal vez, esta vez, tengo una segunda oportunidad para encontrar paz.